26. Entonces decía: será perdonada toda la comunidad de Israel junto con el prosélito que vive con ellos, pues el pueblo todo obró inadvertidamente. Entonces aquí hablaba de pecado sin haber se ha dado cuenta que era pecado, y lo resumían en que era un pecado de idolatría por los sacrificios que se hacían, y que era cuando el Sanedrín, al menos esta es la opinión del judaísmo por si algo, cuando el Sanedrín dictaba una ley que no era correcta y después se daba cuenta que no era correcta. Entonces habían puesto a todo el mundo a hacer algo que después les decían: esto es pecado, perdón. Entonces tenían que hacer un sacrificio para limpiarlos del pecado que habían hecho, porque el Sanedrín les había dicho que era permitido. Básicamente así lo explican en el judaísmo. En general, como había dicho, bueno, proféticamente se conectaba con lo de la apostasía, la idolatría que se ha dado a través de los últimos 2000 años, por la cual se necesitaba el sacrificio de los dos testigos. Y por eso mencionaban anteriormente, bueno, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Shabbat anterior, para que lo vean, los sacrificios que se mencionan. Entonces, ahora dice: si una persona transgrede involuntariamente, deberá ofrecer una cabra menor de 1 año como ofrenda hatat. Recuerdan que siempre que aparece un animal macho, se refiere a una persona que Yahweh tenía profetizada que tenía que venir a morir, siendo un hombre, la cabeza de algún grupo, de alguna congregación. O sea, me refiero en cuestión de Yahushua, que vino y fue cabeza de los 12 discípulos. Juan el Bautista tenía sus discípulos, ahora vienen los 2 testigos y son líderes de los 144,000. Entonces, estos Yahweh los envió para guiar al pueblo y eventualmente morir por el nombre de Yahweh. Entonces, los animales macho que se mencionan de sacrificio se refieren a esos hombres profetizados por Yahweh, principalmente el Mesías, Eliyahu y el profeta como Moshe. Pero cuando se habla de un animal hembra, se refiere a un grupo de personas. Aquí se menciona una cabra, y recuerden que Yahweh habla de que en el fin de los tiempos tendría que venir a separar las ovejas de las cabras. Normalmente las cabras son un poco más, ¿verdad?, como dicen, loca como una cabra. Entonces representan los que son menos obedientes, un poquitico menos obedientes que las ovejas. Normalmente eso se ha tomado, y está correcto también tomarlo así, que las ovejas son los obedientes y las cabras son los rebeldes, y se ha tomado como que las ovejas los que se salvan y las cabras los que se van al infierno. Pero también se puede tomar como los pocos y los muchos, porque tras de eso recuerden que Yahushua vino y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Y él murió como el macho cabrío de Yom Kippur, cuando lo pusieron al lado de Barrabás. Entonces, macho cabrío por los muchos, cabras; cordero por los pocos, ovejas. ¿Está claro? Yahushua murió como cordero y como macho cabrío, Pesach y Yom Kippur. Entonces, tras de eso, aquí menciona que tienen que traer esta cabra como ofrenda hatat, que es por la falta, pecado. Hatat es pecado. Y decía: si transgrede involuntariamente, que son como los muchos que porque nacieron en una doctrina falsa están en idolatría involuntariamente. Así se les enseñó, piensan que es lo correcto. Curiosamente, ¿se acuerdan lo que acabo de mencionar hace unos momentos con el Sanedrín? Que el Sanedrín daba una orden, decían: esto es permitido, háganlo. Y ahí iba la gente y lo hacía. En este caso, por ejemplo, los sacerdotes católicos dicen: hínquense ante la Virgen, hasta ante la estatua. Y van la gente y lo hace. Y después están convencidos de que está bien porque un líder les dijo. Entonces obviamente el líder ahí va a tener que pagar mucho más, pero esa persona, si de verdad tiene un corazón apartado para el Todopoderoso y para buenas obras, pero simplemente es ignorante en lo que respecta a lo espiritual, y por ejemplo la escritura donde dice no haga eso, entonces esa persona tendría oportunidad a través de muerte, como uno de los muchos, ¿verdad? Me refiero, si es una persona que tiene testimonio de que cree en Mashiach, que vino y pagó por sus pecados. En general, tristemente, voy a decir, la mayoría de las doctrinas cristianas
incluso se pueden agregar los judíos y musulmanes, tienen idolatría, simplemente el ídolo es algo diferente. Los judíos idolatran la letra, los musulmanes la piedra esa, la que le dan vueltas y besos, los cristianos unos a la Virgen, otros a la imagen esa que hacen de Jesús, a los santos, otros la plata, ¿verdad? Continúo, cristianos, ¿verdad? Idolatran el dinero, y etcétera, etcétera, idolatran éxito, fama, lujos, comodidades, etcétera. Entonces, dice, si una persona transgrede involuntariamente, deberá ofrecer una cabra menor de 1 año como ofrenda hatat. El Cohen, y vean que dice menor de 1 año, que sería como el cordero, pero es una cabra. Entonces vuelvo y repito, es como aquellos por los que Mashiach murió, pero que no aceptaron al final su nombre, o se podría decir los 2 testigos, porque son los 2 testigos los que revelan su nombre para ir por la doctrina verdadera. Entonces dice, el Cohen proveerá expiación a esa persona. Antes habíamos visto que el Cohen hacía expiación también por él mismo, por ejemplo con el becerro, como en Yom Kippur, y eso muestra también cómo los 144,000 con la muerte del testigo como Moshe van a ser purificados de esa idolatría inadvertida que habían hecho cuando les enseñaron falsedad, pero que después dejaron a través de la doctrina verdadera. Entonces dice, el Cohen proveerá expiación a esa persona que inadvertidamente cometiera una transgresión ante Yahweh. Hará expiación y la persona será perdonada. Y esto también, ¿verdad? Bueno, tal vez no, sí va con esto, pero es algo tal vez obvio en todo momento donde se menciona el perdón del pecado. En la escritura vemos que Yahweh decía, usted trae este animal, usted hizo el pecado X, usted trae este animal, se perdona el pecado, punto. Ya la persona está libre de pecado, podía andar feliz de la vida por donde fuera, tranquilo. Por el catolicismo y malas interpretaciones se llevó una creencia de que, bueno, ¿verdad? Eso de, obviamente los pecados que uno comete son culpa de uno porque uno tomó el libre albedrío, usó el libre albedrío para hacerlos. Pero una vez que Yahweh a través de Yahushua nos perdona, deberíamos aceptar ese perdón, alegrarnos en él y regocijarnos en su favor y servirlo alegres, en vez de andar siempre, ay, es que yo no sirvo para nada, ay, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Y eso es el enemigo también, quitándole la paz a la persona, trayéndole dolor. Ustedes han visto cómo hay personas que por su depresión o desesperación, en la cárcel sucede mucho, que se cortan y después andan así todo rajado. Eso viene siendo un espíritu, tristemente, y eso también lo hacen en el catolicismo muchos, tal vez no igual, pero o de otras maneras. Y bueno, obviamente también, así como mencionaba, con los diferentes tipos de ídolos también hay diferentes formas en las que las personas se maltratan a sí mismas, haciéndose pensar o engañándose por el corazón de que eso les va a ayudar espiritualmente a crecer o recibir una recompensa mayor porque se provocó más sufrimiento, lo cual no es el punto. Él sufrió por nosotros. Suficiente se sufre en este mundo, y cuando uno sufre no es como que ya esté feliz y qué rico que está sufriendo. Él sufre con uno y lo ayuda a que pase. Y Yahushua vino a sufrir lo peor, que fue morir por nosotros sin haber cometido pecado. Por nuestros pecados Él sufrió. No es para que nosotros también suframos, o sea, como para que nosotros digamos, como Él sufrió, ahora yo me voy a hacer daño. Predique de Mashiach, y si por alguna razón tiene que pagar con sangre o morir por Mashiach, esté dispuesto, pero no busque tampoco el dolor, así solo por, que es lo que repito, hace muchas doctrinas que no me parece nada lógico. Entonces vemos aquí como dice, la persona será perdonada, ya está bien con Yahweh. Y en ese caso sería a través de la muerte de los muchos, serán perdonados al resucitar. Una misma ley regirá tanto para el israelí nativo como para el extranjero que vive con ellos. Obviamente refiriéndose a un extranjero que cree en la Torá y que sigue
la misma doctrina o Torah de Israel. Aquí ponen prosélito, ¿verdad? Que es un convertido, un converso, pero en hebreo ponen geir, que es como de Gershom, que quiere decir extranjero. Dice, una misma ley regirá tanto para el israelí nativo como para el prosélito o el extranjero que vive con ellos, en el caso de que alguien transgreda involuntariamente. Pero la persona que transgreda intencionalmente, refiriéndose a idolatría, tanto sea israelí nativo como prosélito, blasfema a Yahweh, ¿verdad? Ofende a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Vean qué claro, qué directo que es. La vez pasada me escribieron en el desprograma de que los católicos usan el verso de los querubín que hizo Betzalel sobre el arca, que Yahweh lo mandó a hacerlos, que los católicos lo utilizan como una excusa para decir que las imágenes son permitidas, pero ¿verdad? Nada que ver, porque o sea, no va con lo que ellos hacen, porque Yahweh nunca dice inclínense ante los querubín, nunca dice el querubín soy yo, como para que vayan a ver el querubín. Los querubín estaban así y servían como el trono. Entonces, si una persona va a ver al rey, no está pensando en el trono, está pensando en el rey, cuando se inclina, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, el trono viene a representar su estima, su honor, pero la persona viene a ver al rey. Entonces, los querubín son el trono de Yahweh, el arca es el trono, los querubín son los braseros y la espalda, lo que sostenían con sus alas, los brazos y la espalda de Yahweh. Entonces el trono, según los ojos físicos, permanecía vacío, y eso era una de las cosas que los de las otras naciones se sorprendían al ver el templo, digamos, y hasta cuando entraban, cuando conquistaron y entraron al final al lugar purísimo, estaban esperando ver una imagen así como los que ellos tenían de Zeus y todo, y llegan y ven un trono vacío. Entonces dicen, qué raro, estos que ustedes a quién adoran, no tienen poderoso aquí, qué raro, sin entender que es porque es al poderoso invisible que se sienta sobre esos querubín que ellos no podían ver claramente. Entonces los querubín fueron hechos, como también he mencionado, con otras cosas que se mandaron a hacer en el Mishkan, como decoración, como una representación profética. Una cosa es decoración y otra cosa es ídolo, estatua para ver como poderoso, o Dios, como llaman. Y eso lo vemos cuando hicieron el becerro de oro, que se dijo que celebrarían fiesta para Yahweh a través del becerro, o sea que para ellos el becerro representaba a Yahweh, así como los católicos dicen, no, yo no adoro el ídolo, yo adoro lo que representa. Si usted se inclina ante ese ídolo, ante esa estatua, está adorando la estatua, le está dando el honor a la estatua. Yahweh no necesita ninguna imagen y nos prohíbe nosotros hacernos imagen. Entonces debemos tener suficiente fe como para poder orar al invisible sin tener que ver alguna imagen, porque la imagen está en la escritura. La imagen se debe hacer en el sentido de en el corazón, a través de cada obra que Mashiach hizo, ¿verdad? Sus obras, no como se veía. Esa es la imagen. Por eso dice, por sus obras los conoceréis, no dice por su aspecto. Y también verá con respecto al buen pastor, de que las ovejas lo reconocerían por la voz, no por su aspecto. Entonces la prédica y las obras son las que nos revelan como hijos de Yahweh. Cuando hablamos, la gente debería notar algo diferente. Así como también las obras que hacemos, deberían las personas notar que son diferentes a lo que la mayoría de la gente suele hacer y como suele actuar. Por ejemplo, solo la paz que sobrepasa todo entendimiento ya debería ser algo que la gente diga, qué raro esta persona. Dice, pero la persona que transgrede involuntariamente
sea israelí nativo como prosélito, blasfema a Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Entonces ahí es claro, está ofendiendo a Yahweh, debe ser cortado del pueblo, ya no es parte de la congregación. Entonces, verso 31. Por haber denigrado la palabra de Yahweh. Ahí claramente, ¿verdad? En lo literal se refiere a el mandato, pero vean cómo se conecta con el hecho de que los que, digamos, entre los muchos van a haber un grupo que cuando se den cuenta del error que cometieron van a decir, estoy dispuesto a morir, no me pongan la marca. Pero va a haber otro grupo que, bueno, obviamente van a haber unos que se van a poner la marca, pero eso no cuenta. Me refiero de los muchos, que van a haber unos que no van a ser justificados porque en realidad no hacían las obras, no cumplían los mandamientos. Pero digamos que digan hay que escapar ya, porque como eran conectados con el cristianismo saben más o menos una vez que matan a los dos testigos que hay que hacer algo, pero digamos terminan muriendo como la esposa de Lot. Serían como estos que pecan voluntariamente, ya después de haber sabido les da la gana seguir en el pecado, terminan muriendo ahí, en el pecado me refiero, estarían blasfemando en contra de Yahweh, y por eso dice denigraron la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh, como vemos en Apocalipsis 19:13, es el nombre del Hijo. Yahushua es la palabra de Yahweh. Entonces aquí vemos cómo esto se conecta con el nombre del Mesías siendo predicado en el fin de los tiempos, y cómo la gente ofende a Yahweh rechazando el nombre del Mesías. Entonces, por haber denigrado la palabra de Yahweh y por haber transgredido su mandamiento, ese individuo será cortado mientras su transgresión esté en él. O sea, mientras no se arrepienta. Entonces volvemos a lo mismo. Van a haber de los muchos dos grupos. Unos que cuando maten a los dos testigos se van a arrepentir de haberlos rechazado. Otros que no se van a arrepentir de haberlos rechazado. Entonces van a morir. La mitad que sí se arrepintió va a entrar al reino justificado después de haber muerto. Y la otra mitad condenado porque denigró la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo que predicaban, en ese caso que está explicando los dos testigos. Dice el verso 32. Cuando los israelíes estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Entonces, este hombre, cosa seria, acababa, de hecho hay quienes dicen que este fue, porque aquí, ¿se acuerdan que la escritura no siempre va cronológicamente? A veces se devuelve a tiempo por el principio. Se dice que aquí este era el primer Shabbat en el desierto. O sea, el primer Shabbat y ya agarran a alguien rompiéndole. Ay, Padre Celestial. Tanto así que van a preguntar qué hacer. No porque no supieran que era culpable, sino porque no sabían cómo condenarlo. Cuál era la forma en que iba a ser castigado. Recuerden que como los mandamientos, exacto, algunos pensarían que en fuego, ¿qué? Pero como los mandamientos fueron escritos en piedra, cuando se rompen los mandamientos escritos en piedra, la piedra es lo que se usa para el castigo. Entonces, cuando los israelíes estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. En hebreo, vamos a ver, 32. Y aconteció que los hijos de Israel estaban los hijos de Israel en el desierto y encontraron a un hombre que recogía eitzim, ¿verdad? Que viene de etz, que es lo que se traduce como árbol, como leño, como madero, etcétera, etcétera. Eitzim. Entonces, el hecho de que dice eitzim en plural y Yahushua vino y murió en un madero, bueno, que se podría decir en dos y los, ¿verdad? Cuando se cruzaron. Pero mi punto es que al Yahushua morir en el madero, ese es el sacrificio que Yahweh hizo por nosotros. Entonces, un madero representa sacrificio. Como hemos visto, los dos maderos que están en la mano de Yehezkel y se hacen uno, en Ezequiel 37, representando el primero y el último, viniendo a morir por el pueblo y después haciéndose uno. Como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua literalmente murió en un madero. El otro muere por el ministerio, o sea, es un madero, porque recuerden que Yahushua dijo, agarre su madero y sígame.
agarre su cruz y sígame. Entonces cada uno tiene un madero espiritual. No quiere decir que vaya a morir en un madero como Yahushua lo hizo literal. Entonces el último toma su madero, que es el ministerio que tiene, y cuando lo matan fue como morir en el madero. Entonces aquí, al él estar recogiendo leña, es como en cierta forma, o sea, parecido a los anteriores, que les vale el sacrificio de Mashiach, que más bien agarran leña para colgarlo. Por eso rompen el Shabbat, en el sentido de que por eso no pueden estar en el milenio que viene. Recuerden que Yahweh hizo la creación en 7 días. El séptimo día creó el descanso, el Shabbat. Shabbat quiere decir reposo, descanso. Entonces los separó de los 7 días para que nosotros los separemos para Él. Como he mencionado, ¿verdad? Yahweh hizo toda la creación a través de 10 dichos. El 10 la perfección celestial. Y lo hizo todo en 7 días. El 7 la completitud terrenal. Por eso se le da el diezmo de los frutos que vienen del cielo, 10, y se le da el séptimo día. Entonces, frutos que vienen del Padre se saca diezmo, y después está lo que es tiempo. O sea, obviamente para sacar diezmo se saca del tiempo que se trabajó, por supuesto, pero repito, el diezmo viene siendo de los frutos que Yahweh envía a través del trabajo, mientras que el Shabbat viene siendo como un diezmo de tiempo, solo que no le puedo llamar diezmo porque es un porcentaje diferente de tiempo, pero son 24 horas a la semana que Yahweh manda a separar para el Todopoderoso, y que representan el milenio que está por iniciar, en el que ya va a haber reposo del pecado, de la guerra, de la muerte, bueno, de la muerte, dependiendo para algunos, y de enfermedad, de robo. Todas las cosas malas que suceden en este mundo van a dejar de ser en el milenio. Ese es el reposo. Entonces, esta persona, por ser de los que les vale, no aceptan el sacrificio, por ende no cumplen los mandamientos, andaba recogiendo maderos o leños durante el Shabbat. También, recuerden que todo parece indicar que a los 2 testigos los matan una vez que ya inició el milenio. Porque recuerden que el milenio parece empezar en el 6º sello. Sí, en el 6º sello empezaría el milenio, y ahí quedaría como un año, año y medio para que se den las trompetas. Y es en la antitos de la última trompeta que matan a los 2 testigos, porque una vez que resucitan suena la trompeta. Entonces el milenio obviamente son 1000 años que representan un día. El primer año, año y medio, son apenas minutos, segundos, ¿verdad? Que habría que hacer el cálculo, y es en ese tiempo cuando matan a los 2 testigos. Entonces aquí recogiendo leña sería como la persona que rechaza a los 2 testigos ya en el Shabbat y recoge leña para matarlos. Me refiero a sacrificarlos, por lo que representan los eitzim, los maderos. Cuando los israelíes estaban en el desierto, vieron, o sea, como todavía en este mundo, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en Shabbat. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moshe, a Aarón y ante toda la comunidad. Aquí también se deduce que ellos le advirtieron. Es que en la traducción en español no se nota tanto. En hebreo se ve que ellos le advirtieron, le dijeron, no puedes estar haciendo eso. Y él dijo, vayan ustedes a ver qué. Y siguieron, y siguió recogiendo leña. Ahí fue donde lo agarraron y se lo trajeron a Moshe. Porque si después de la advertencia él se hubiera detenido, uy, sí, cierto, qué torta, se le perdona porque estaba en otras. Pero el hecho de que siguió rebelde hizo que lo llevaran a Moshe. Los maderos, por el madero de Mashiach, representan sacrificio, como coja su madero y sígame, coja su cruz y sígame. Los 2 testigos tienen su madero, cada uno. Entonces, eitzim, 2 maderos. Este hombre estaba recogiendo maderos al inicio del Shabbat, como al inicio del milenio, los hombres de las naciones e incluso algunos del pueblo, en ignorancia, van a agarrar leños
para matar a los dos testigos, refiriéndome a usar lo que se pueda para matarlos. Y por eso Yahweh le va a dar una condena aquí a este hombre, que sería la condena de todos los que estén de acuerdo con la muerte de los dos testigos en el final de los tiempos y que no se arrepientan de eso, como en el caso de los muchos que mencioné ahora. Entonces decía, los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moshe, a Aarón y ante toda la comunidad, y lo pusieron en prisión porque no estaba claro de qué forma debían actuar. Sabían que lo tenían que matar, pero no sabían cómo. Dice, lo pusieron en prisión porque no estaba claro de qué forma debían actuar. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, el hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte fuera del campamento. Vean qué duro. Y esto es sorprendente. O sea, repito, el mandamiento. Y como siempre he explicado, por un lado, recordemos que en el Antiguo Testamento la Torá es justicia, es juicio. Si alguien no entiende por qué esto es justo, allá la persona. Tiene que alinearse la persona para saber que todo lo que Yahweh hace es justo. El nuevo pacto es misericordia, es un nivel mayor. Toda la gente quiere misericordia sin actuar justamente. No es así como funciona. O sea, obviamente la misericordia viene cuando uno se arrepiente y reconoce que actuó injustamente. Pero tristemente la gente del mundo quiere seguir actuando injustamente y recibir misericordia siempre. Más bien piensan que eso es la misericordia. Usted ya me perdonó, actúo como me dé la gana porque ya el pecado no existe. Según ellos, ¿verdad? Entonces, el antiguo pacto es justicia. Por eso dice, no rompan estos mandamientos escritos en piedra. Los rompen, merecen morir. Y hay algunos mandamientos que son mayores que otros. Y aquí vemos que el Shabbat y el de blasfemar en contra del nombre, moría la persona. Igual que si la persona mata a otro adrede, o si viola a una mujer, muere la persona. Entonces, quizá el cuerpo, el cerebro, no logre entender cómo esos dos mandamientos, matar y violar, son similares a blasfemar en contra del nombre y romper el Shabbat. Porque unos son físicos y otros espirituales. Y los que son naturales no pueden entender los espirituales. Y aun si uno no los entiende, debe entender que si Yahweh los pone en el mismo nivel, por algo es. Por un lado, el blasfemar en contra de su nombre es como que si se pudiera lo matarían a él. Romper el Shabbat es violar el Shabbat. Y Yahushua dijo, el Shabbat fue hecho para el Hijo del Hombre, así como la mujer fue hecha para Adán, en el sentido de que el Shabbat es como un ruach que hay que respetar, en el sentido de que, por eso mencioné lo de violación del Shabbat. Son dos niveles de asesinato, son dos niveles de violación, uno físico, otro espiritual. Entonces, por eso era tan dura la condena cuando se rompía el Shabbat. Y vuelvo y repito, ¿por qué en la ley de justicia se nos tiene que enseñar esto? Porque si una persona adrede, después de avisársele, hey, ya estamos al final de los tiempos, ya viene el milenio, apúrele, purifíquese, y la persona dice, ¿sabe qué? Me vale, voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Entra el Shabbat, se da la cosecha y el hombre no se lo llevan en la cosecha, no es escogido, y después cuando muere es condenado, o se pone la marca, porque como es, lo más seguro se la pone en Shabbat, violando el Shabbat, porque la marca ya la van a obligar cuando empieza el milenio, el Shabbat milenial. Entonces decía, entonces Yahweh le dijo a Moshe, el hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte fuera del campamento. Como dije, con piedra, porque las tablas fueron de piedra. Dice aquí, cuenta el Midrash que este hombre, el recolector de leña, obró con un noble propósito. Siempre, ¿verdad? Todos eran buenos, no había ninguno. Pero bueno, dice, obró con un noble propósito. Cuando fue decretado que la generación del desierto no entraría a la tierra prometida, alguien podía malinterpretar que habían quedado libres de la observancia de los mandamientos. Tal vez él, pero vean lo que dice.
De modo que para evitar cualquier duda, este hombre, a sabiendas de que sería castigado, violó el Shabbat en la esperanza de que otros aprendiesen de su ejemplo y de esa forma se afirmasen en la senda de Yahweh. Y bueno, como como Yahweh es bueno y en cierta forma todo es verdad desde cierto punto de vista, como he dicho, desde el tercer cielo todo es verdad porque ahí no existe la mentira, entonces todo tiene una razón de ser correcta, a pesar de que en este mundo se puede ver bastante feo para nuestros ojos. Digamos, si eso fuese cierto, volvemos a lo mismo en este caso, como el último que viene al mundo como hijo pródigo, pero es parte del plan para que muera y el pueblo, los escogidos, sigan la senda que Yahweh estableció, o sea, sabiendo que lo van a matar. O sea, pero repito, no creo que esto haya sido literal en ese momento, no creo que esto haya pasado así, pero incluso eso lo podríamos ver como el que recoge leña, en el sentido de que está dispuesto a que lo sacrifiquen en el Shabbat, en el milenio, empezando, para que los escogidos vean la senda. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: el hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte fuera del campamento. Que también se podría ver, recuerdan, la comunidad o la asamblea como los 70 del Sanedrín, por ejemplo, los jueces. Voy a ver aquí un comentario. Aquí ven como dice, por ejemplo, dice que lo encontraron 2 veces. Cuando los israelíes estaban en el desierto, vieron que un hombre estaba recogiendo leña en el Shabbat. Bueno, lo encontraron recogiendo leña en el Shabbat. Después dice, los que lo encontraron recogiendo leña. Ahí esa repetición se hace para indicar que lo encontraron, le dijeron y siguió. Entonces los que lo encontraron se lo llevaron. No hizo caso. Después dice, de aquí vemos que el lugar para apedrearlo era fuera y lejos de la corte, ¿verdad? Al decir que lo hacían fuera del campamento. O sea, obviamente sería más fácil todo si Yahweh lo hiciera, pero también por eso puso jueces que lo hicieran. Y también, o sea, hay unos pecados que sí es Yahweh el que lo hace, es que dependiendo del pecado, la muerte la trae Yahweh desde los cielos, que es que se muere antes de los 60, o si es demasiado el pecado, inmediatamente, como sucede en algunos otros momentos, pero depende, repito, del pecado. En este caso era un pecado que estaban los 10 mandamientos y que por ende los que estaban en la tierra, que debían cumplirlos, al apedrear a una persona que los rompía, estaba dando un ejemplo a todo el pueblo de que no debía hacerlo, porque los mismos hermanos podían terminar apedreándolo. Ahí es donde se saca lo de, bueno, un par de cosas. Una, que en el mundo donde ya no va a haber muerte, para nada habría un mandamiento que dice no matarás. Entonces ahí ya agarraría las letras y las reacomodaría para darnos una ley de acuerdo a ese mundo en el que vamos a vivir. Y también muestra cómo la misma ley tiene un aspecto negativo, porque el que dice no matarás también dice maten a aquel que mata. Entonces pone al hombre a matar, lo cual no es algo positivo. A pesar de que está haciendo justicia, está matando. Entonces de ahí se saca parte de lo que hemos hablado, de lo que menciona de la carta de Ptolomeo y Flora, y bueno, y otros libros de los gnósticos, de la diferencia entre la realidad carnal y de la ley de juicio comparado con la ley de misericordia, de amor, ¿verdad? Que muchos dirían, es que rompió el Shabbat, ¿cómo va a ser tanto el castigo? Solo Yahweh sabe lo que significa en el espíritu y para el alma el que una persona haga eso. Digamos, romper el Shabbat o blasfemar en contra del nombre. Uno tiene una idea, entre más se acerca al Padre, mejor la idea, pero de fijo es algo muy elevado. Y una de las ideas principales es el hecho de lo que representa. Por un lado, la importancia de su nombre. Yo creo que eso es obvia una vez que ya conocemos su nombre y vemos la escritura. Pero lo del Shabbat, porque representa el milenio, y nosotros deberíamos estar súper contentos de ese milenio que Yahweh preparó para que celebremos en la tierra 1000 años gozosos reinando. Pero alguien que quiere romper el Shabbat, no quiere estar ahí, le vale el plan de Yahweh, solo le gusta este mundo, le gusta trabajar, le gusta andar recogiendo leña. ¿Sí me explico? O sea, la gente que le gusta este mundo se va a quedar en este mundo cuando llegue el momento, porque no están buscando
la ciudadanía celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad nueva que va a descender. Entonces eso era parte de lo que representa el que rompe el Shabbat. Es como, Yahweh te está dando un regalo, descansar. Y la persona, no, porque quiero platica. Básicamente se resume en eso. Pero en lo que representa el Shabbat de este mundo, ¿verdad? Que vuelvo y repito, es una representación. Porque el mismo Yahushua dijo que el hombre es soberano del Shabbat, ¿verdad? El Shabbat fue hecho para el Hijo del Hombre y no el Hijo del Hombre para el Shabbat. Que era que los fariseos lo tomaban como si fuese el Hijo del Hombre para el Shabbat. Ajá, tras de eso, ¿verdad? Como sabemos, la única forma de entrar al milenio, bueno, además de la que hablábamos ahora de las naciones, pero eso son naciones, entonces quedan aparte. La forma de entrar al milenio es a través de la palabra o el testimonio de Mashiach. Entonces, romper el Shabbat es como rechazar a Mashiach. Porque es, yo, no me importa el milenio, no me importa la vida eterna, quiero esta vida. Entonces sí, es básicamente rechazar a Mashiach. Dice aquí, el hecho de que pusieron al hombre que recogía tierra en custodia, indica que estaban informados de que había roto el Shabbat y que debía ser castigado con ejecución. Bueno, sí, ya eso lo mencioné, pero no sabían de qué forma la ejecución. Entonces, dice aquí, y en efecto, toda la comunidad lo sacó afuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como Yahweh le ordenara a Moshe. Dice después, Yahweh le habló a Moshe diciendo, transmítele a los Israelim, diles que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas, en todas sus generaciones, y que en cada punta incluya un hilo de lana turquesa. Ponen turquesa, a veces ponen otra palabra, sí, normalmente es azul. Es por la interpretación de Rashi que ponen turquesa, que decía que tenía un tono verduzco, pero en sí, en el hebreo, dice el 38, habla a los hijos de Israel y diles a ellos que hagan para ellos tzitzit sobre las alas de sus vestidos o de sus vestimentas. Con alas se refiere a las esquinas, porque como en un manto de 4 esquinas, entonces un tzitzit en cada esquina que representan las 4 letras del nombre Yahweh, los 4 niveles de creación, los 4 niveles de interpretación, las 4 esquinas de la tierra, ¿verdad? Los 4 ángulos de la tierra, y también las 4 cosas que Yahweh dijo al rescatar al pueblo de Egipto. Cuando dijo, yo los sacaré y los rescataré y los redimiré y los llevaré básicamente a la tierra prometida. Entonces esas 4 cosas que dijo al sacar al pueblo de Israel de Egipto, y por ende después darle la Torá, y por eso ahora manda esto, porque es algo para recordar cumplir los mandamientos. ¿Cuál es particular? Es un mandamiento para recordar cumplir los mandamientos. Entonces ahí es algo en lo que he estado pensando mucho por el hecho de lo que leímos en Corintios, porque ahí dice para todas las generaciones. Ahora, en cierta forma, si lo pensamos como que esto ahora se da espiritualmente, y me estoy adelantando a eso de para qué sirve, pero recordemos que a través del espíritu de Yahushua está escrito en las cartas de Juan que el espíritu nos recuerda todas las cosas que Yahushua dijo e hizo. Entonces, a través de esas cartas de Juan, básicamente se nos está diciendo que ahora, en vez de tzitzit, tenemos el espíritu. Porque, por ejemplo, el que alguien tenga tzitzit no lo va a hacer cumplir los mandamientos, le va a recordar, si sabe para qué lo usa y si lo usa con esa razón, porque hay gente que lo usa solo para hacer el look, ¿verdad? Y para creerse muy, muy ortodoxo. Ahora, repito, porque esto está en el antiguo pacto, que y lo que leímos de Pablo con respecto a Corintios, 11, 1 Corintios, está en el nuevo pacto. Aquí habla de que con respecto a lo de las mujeres se refiere a la razón, que es por respeto a la cabeza y por cuidado con respecto a los ángeles.
repito, el tzitzit dice para recordar los mandamientos, lo cual en este mismo nuevo pacto Yahuhanan nos dice que es el Espíritu el que nos recuerda los mandamientos. Además de eso, como mencioné en lo de la traducción de Paulus con respecto a ese capítulo de lo del velo de la mujer, mencionaba que esta es la única costumbre que tenemos, la de que uno se cubre y otro no. Ahora bien, no dudo que Paulus usara los tzitzit porque venía de los fariseos, ¿verdad? Pero no es como que mencione en el nuevo pacto y también recuerden todos llevar tzitzit también, ¿verdad? Porque, repito, es el Espíritu el que nos lo recuerda. Ahora, como les digo, lo he puesto en mente por el hecho de que dice todas las generaciones. Ahí hay dos cosas. ¿Recuerdan cuando un esclavo decidía quedarse de esclavo para siempre? Al año 50 Yahweh lo libera. Entonces dice para siempre, pero en realidad ese siempre se refiere a un periodo de tiempo, así como las eras, o como cuando Juan el Bautista vino, cerró con todo lo anterior y vino Yahushua a iniciar con algo completamente nuevo. Por eso se habla de que Moshe fue el hombre más humilde, que Shlomo fue el hombre más sabio, pero vino Yahushua y estuvo por encima, porque él mismo dijo, ustedes hablan de Shlomo y tienen a uno mayor que Shlomo enfrente. Entonces, también Yahushua dijo, Juan el Bautista fue el más elevado de todos los hombres nacidos de mujer, pero el más pequeño en el reino es más grande que Juan el Bautista. Entonces, ahí se vino a dar un cambio del mundo en el que se vivía, y por eso lo que decía de que puede ser ese cambio de tzitzit literales a tzitzit espirituales, a través de su espíritu, que es lo que nos recuerda cumplir los mandamientos y cómo. Cuando ya, un montón de cosas que dijo Yahushua, pero eso es clave con lo que hablamos ahora. Cuando Yahushua dijo, tome su madero y sígame, se refiere a que entendamos que debemos cargar con lo que Yahweh puso para nosotros, el ministerio que nos haya puesto. No quiere decir, asegúrese de morir crucificado, o no quiere decir, agarre una cruz y a todo lado que vaya, llévela. Que no dudo en el mundo uno que otro haberlo tomado así. Ahí verá, la escritura dice que en Malaquías, cuando se refiere al sol de justicia, dice que saldrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso se refiere al último, curiosamente, y alas. ¿Ustedes se acuerdan cómo dibujaban al sol, por ejemplo, en Egipto? Era el sol con alas. Entonces, es una imagen similar. Entonces, se refiere al que viene en el fin de los tiempos a iluminar con la luz de Mashiach, obviamente. Pero se cumplió el literal, como siempre digo, lo que se cumple con un literal, lo otro espiritual. Se cumplió el literal cuando esa mujer tuvo fe en el verso a como ella lo entendía. Y dijo, ahí dice las alas en hebreo también se toma como esquinas. Entonces dijo, si le toco la esquina de su manto, que sería donde iría ahí el tzitzit, si toco la esquina de su manto me voy a sanar. Y lo hizo y se sanó. Pero verdad, no es por haber tocado el tzitzit, es por la fe que tuvo en el verso como lo interpretó, que tiene varios niveles de interpretación, entonces estaba correcta. Y también porque vemos que después con la ropa que tocaba Pablo se sanaba gente, ¿verdad? Los pañuelos y todo. Entonces no era que tenía que ser tzitzit, es el espíritu que estaba en ellos y la fe de los que querían el milagro. O sea, ahora que mencionaba la palabra límites, ¿verdad? Porque estaban en los 4 límites, bueno, 4 esquinas que vienen siendo también límites del vestido. También es como, ¿verdad?, recordar los mandamientos y recordar los límites que Yahweh ha puesto, ¿verdad? Como no haga esto. Haga esto sería recordar el mandamiento que hay que hacer, pero también el que están en los límites de la ropa, no haga lo que no debe hacer. Eso muestra algo que hemos hablado por aquí varias veces, que es que la ropa se convierte en una extensión del cuerpo, porque en cierta forma está impregnada por el alma que se extiende fuera del cuerpo como 1 metro. Entonces, el que él sintiera que salió poder de su cuerpo y ella solo tocó la ropa, muestra que la ropa se conecta con el cuerpo y con el espíritu, bueno, el alma, y por eso también es que la escritura dice que con respecto a los muy muy impíos, mejor desechar hasta las ropas que andan puestas, porque uno se puede poner algo de otra persona y cuando siente quiere irse de fiesta. Además también, por si algo, que me he puesto a pensar en eso, de dónde los pondría, porque se habla de que tienen que ser 4 esquinas. Si la ropa tiene 3 esquinas, no puede usar tzitzit. Y si tiene 5, se ponen 4 de las 5. Pero si tiene menos de 4 esquinas, no se puede usar.
Y en sí, digamos, por ejemplo, una de las formas en que lo hacen es, imagínense un rectángulo de tela con un hueco en el centro, un tzitzit en cada esquina del rectángulo y el hueco para la cabeza. Pero hoy en día la forma en que hacen la ropa también, o la mayoría de la ropa que uno usa, ¿verdad? Ya viene toda cosida y todo, entonces no sé dónde estaría la esquina, a menos de que uno tome dos adelante y dos atrás, pero están pegados, entonces no son esquinas. ¿Sí me explico? Entonces, en cierta forma, también habría que devolverse hacia otros tipos de vestimenta que se usaban antes. Recuerden que de los 613 mandamientos de la Torá, 10 fueron escritos en piedra, y esos 10 son los que directamente venían de Yahweh. Los otros 603 eran de los padres y de Moshe. En el sentido de cómo se interpretaron, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí se ve que es Yahweh que lo está diciendo, pero es a través de un ángel. Entonces, los 603 habrían sido cómo se interpretaron por los padres o por Moshe, y así lo siguió el pueblo, así lo cumplió el pueblo. Por eso cuando Yahushua viene, un montón de gente piensa que él rompía Shabbat, que él hacía esto y lo otro, porque tenían el entendimiento de los padres de la letra. Y los 10 mandamientos, repito, fueron los únicos escritos en piedra, no 613. Y recuerden que Yahushua dijo que toda la ley y los profetas, incluyendo los tzitzit, cuelgan, como los tzitzit, cuelgan de 2 mandamientos: amar a Yahweh con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, volvemos a ese mismo asunto de que el punto es el amor a Yahweh, y volvemos también a que la escritura dice: el que me ama cumple mis mandamientos. Sí, pero recuerden los mandamientos como no comer levadura, que se refiere a no tener hipocresía, mientras los discípulos estaban pensando: uy, no trajimos pan, que ese es el tipo de cosa que digo que se puede conectar con los tzitzit. Y de hecho, bueno, que para eso quería mostrarles esto. Así es como se escribe, o como aparece aquí. Y ahorita voy a agregar algo. Tzitzit. Vean cómo tiene Tzadeh, Yud, Tzadeh, Tav. Cada letra Tzadeh se puede ver como un hombre hincado, orando, de perfil. Y representa un justo, un tzadik. Y vean cómo se puede ver el justo primero, que vino siendo el brazo de Yahweh cumpliendo todos los mandamientos, que son, bueno, aquí valor numérico 10 de la Yud. Entonces, el justo, que es el brazo que vino para cumplir los mandamientos y llevarnos a los cielos. Y en el fin de los tiempos, el justo, que viene como el último a sellar a los que están en el fin. Además aparecen 4 letras, como cada tzitzit. Por ende se puede interpretar también como el punto de los tzitzit, por su nombre, es recordar la venida del primer justo y el segundo justo. En el fin, por la Tav, y el que vino a cumplir todos los mandamientos, por la Yud. También se podría ver, sí, exacto, como Juan el Bautista y Yahushua, porque recuerden que esto sería una cruz en el pictográfico. Entonces, se podría ver, sí, como Juan el Bautista, el que vino a dar una mano, vino a ayudar a preparar el camino, y después Yahushua, que murió en la cruz, en el madero. Y después, en el fin de los tiempos, Eliyahu, misma situación, y el último que sella a los pocos, porque él dijo: yo vengo por las tribus perdidas de Israel, que eran 10 tribus, entonces podría ser el justo que vino por las tribus perdidas, y después el que viene por el resto, por los que quedan. Esta palabra aquí aparece así, pero normalmente se habla de que se escribe con una yud después. Considero que una de las razones por las que aquí aparece así es por esto que acabo de mencionar, de lo que representan cuando son 4 letras. Entonces, aquí tenemos que, así es como se escribe normalmente, tzitzit. Incluso se podría hacer lo mismo, puesto que el primero vino como el brazo, el último vino como la mano. Pero bueno, la Tav tiene el valor numérico 400, la Yud 10, la Tzadeh 90
la Yud 10, la Sa de 90. Entonces, esta palabra tiene valor numérico de 600. Además, eran 8 tiras de tela amarradas con 5 nudos. Entonces, 600 más 8 más 5, 613. Entonces, el punto era que al estar viendo o al ver a cada rato los tzitzit colgando, recordaba cumplir los 613 mandamientos. 613, 8, repito, 8 tiras que representan un nuevo comienzo, 5 nudos que representan, ¿verdad?, los 5 libros de la Torah también. Ok, sí, ¿verdad? Si sumamos 8 y 5, es 13, que es el mismo valor numérico de Ahavá, que eso confirmaría lo que decíamos ahora, que Ahavá o amor es lo que cumple todos los mandamientos. Amor a Yahweh, amor al prójimo, en eso cuelgan todos los mandamientos. Y me parece particular que Yahushua haya utilizado la palabra cuelgan, porque son los tzitzit los que cuelgan. Entonces, como el amor y el amor a Yahweh y el amor al prójimo es lo que debería recordarnos hacer su voluntad, hacer el bien al prójimo. Porque sí, el amor es el que nos va a recordar, porque Yahweh es amor, y es el amor al prójimo el que hace que uno diga, digamos, uy, quiero ayudar a tal persona. Es el amor el que le recuerda, cumpla el mandamiento. También, ahora que iba a mencionar, ¿verdad?, el primer mandamiento es amar a Yahweh con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismos. Allá tenemos 4 esquinas, a pesar de ser 2 mandamientos. ¿Sí me explico? Espero. Aquí había algo que quería ver con respecto a esto. Así, lo de los números. Dice, y recordarán los mandamientos de Yahweh, porque el valor numérico de tzitzit es 600, más las 8 tiras del tzitzit, más los 5 nudos, y tiene 613, el número de los mandamientos de la Torah. Dice, aunque el verso lo escribe sin una yud, Rashi usa la forma de letrarlo completo. Entonces dice, Yahweh le habló a Moshe diciendo, también como les he dicho, tzitzit es el mismo nombre de las guedejas, o de lo que algunos llamarían dreads. Entonces, la escritura habla de que en varias ocasiones Yahweh agarró de los tzitzit a un profeta o a otro, pero no se refiere de los tzitzit que colgaban de su ropa, sino de los tzitzit que colgaban de su cabeza, que se refería a pelos, a cabellos, que algunos consideran que eran estilo dread. Pero en sí, ahí el punto es que, como sabemos, el cabello tiene una conexión con lo espiritual. Hay quienes consideran que es una extensión del sistema nervioso. Por ejemplo, los nativos americanos se dejaban el cabello largo, era lo que llaman indios, se dejaban el cabello largo para poder percibir vibras, para poder saber cuando el enemigo venía y cosas así. En el ejército de los Estados Unidos trataron de reclutarlos por esa habilidad sobrenatural, según ellos, de poder discernir cuando venía el enemigo sin pruebas, nada más estaban dormidos y decían, viene el enemigo. Entonces trataron de meterlos en el ejército, pero les cortaron el pelo, porque era parte del look del ejército, y se les fue el poder. Entonces cuando les preguntaron, ¿por qué ya no pueden hacer nada? De ustedes nos cortaron el pelo. Y ahí verá, entre otras historias, de cómo el cabello se conecta con lo espiritual, ayuda a conectarse con lo espiritual. Y por eso vemos en la escritura que Yahweh hacía que los profetas fueran a un nivel más elevado a recibir revelación a través del pelo. Pero vuelvo y repito, es el mismo nombre, 2 cosas diferentes. Pero una vez más, una persona podría tener tzitzit en la cabeza, entonces, según la escritura, porque en la escritura es donde aparece que lo agarró de los tzitzit. Entonces decía, diles que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas, en todas sus generaciones, y que en cada punta incluyan un hilo de lana azul, ¿verdad? Lana que nos recuerda al cordero, azul que nos recuerda que los mandamientos son celestiales, 5 nudos, los 5 libros de la Torá,
Curiosamente, si contamos los 8 hilos, se podrían ver como los 5 libros de la Torá más los profetas, los escritos y el nuevo pacto. O sea, para llegar al número 8 me refiero. Entonces, esos serán los tzitzit de ustedes, y cuando los miren, recordarán todos los mandamientos de Yahweh y los cumplirán. Así no irás tras su corazón, así no irán detrás de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían. Pero vean qué particular que obviamente los tzitzit se ven con los ojos, ¿verdad? Entonces dice, para que sus ojos no los desvíen. Que es parte de las razones por las que Yahweh también nos promete algo que hizo con Yahushua, que fue que cambiaría nuestro corazón por un corazón de carne, o sea, corazón de piedra por un corazón de carne, en el cual estaría escrito la Torá. Entonces, si la Torá, si los mandamientos a través de Yahushua están ahora escritos en nuestro corazón, es desde el interior que viene ese recuerdo, y repito, y también del exterior, porque la Ruach HaKodesh nos lo recuerda, la unción que está en nosotros nos recuerda todos los mandamientos. Aquí voy a leer unos comentarios. Dice que se hagan tzitzit en las puntas de sus vestimentas y que en cada punta incluya un hilo de lana turquesa. Los tzitzit son los hilos que penden de las 4 puntas de las vestimentas. La condición de que uno de tales hilos debía ser azul rigió solo hasta la época talmúdica, pues posteriormente se perdió la tradición de la tonalidad exacta y la forma de preparación de dicha coloración. Entonces vean como ahí mismo ellos dicen, ya no sabemos cómo se hacen, ni sabemos de qué color eran. Entonces con solo eso uno dice, entonces ¿cómo lo vamos a cumplir? No se puede cumplir si no se hace bien. Y en sí también se dice que el azul que se tomaba era de un caracol marino, que la sangre era azul, o es azul, y era carísimo ese azul. Pero después empezaron a conseguir otras alternativas más baratas. Pero obviamente la palabra que utiliza Yahweh se refiere a ese animal del mar. Entonces sería como Yahweh diciendo, si no es de ese animal, o sea, si lo vamos a tomar por la letra, eso querría decir que si no es de ese mismo animal de mar que se hace el azul, entonces en realidad no está cumpliendo el mandamiento. En lo que respecta a ley, letra es un mandamiento. Pero volvemos a lo mismo de la diferencia de lo que es la escritura a través de la letra o a través del espíritu. A través del espíritu entendemos que esto se refiere a algo más elevado que simplemente algo que es de la ropa, por ejemplo. También recuerden que el cuerpo es para el alma como la ropa para el cuerpo. Entonces con esa relación se puede ver que esto es algo que debemos tener en el alma. Bueno, se podría decir en el cuerpo, que ahí es donde estaría lo que mencioné ahora del corazón. Porque si dicen la vestimenta, y la vestimenta del alma es el cuerpo, entonces sería lo que mencioné ahora del cambio de corazón de piedra a un corazón de carne, en el cual están los mandamientos a través del espíritu de Yahushua. Y lo que representa lo que vimos ahora del tzitzit, del nombre, el testimonio del primero y el último, o el testimonio de los 2 testigos, el testimonio de Juan Bautista y Yahushua, como lo vimos ahora. Y por eso digo, o sea, sí es un mandamiento, pero hay que saber entenderlo. En lo que respecta a la letra, habría que andar con algo guindado en la vestimenta, pero en lo que respecta al espíritu, como dice, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos de Mashiach. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la circuncisión de la carne? Mashiach la tiene, si nos vestimos de Mashiach ya la tenemos, incluso las mujeres. Y Mashiach anduvo toda esa ropa como debía ser, en el sentido de la letra, y ahora nos vestimos de él. Entonces cumplimos con eso. Entonces, Tejeilet, ese es el color azul que llevaba el tzitzit. Pero vean cómo el color especial que llevaba empieza con una cruz, termina con una cruz. Como una vez más, no solo a través del nombre tzitzit, mostrando 2 justos que vienen al mundo para morir por el pueblo, primero por las tribus perdidas, después por los pocos, o otras formas de verlo, como lo mencionamos ahora también, Juan el Bautista y Yahushua, o los 2 testigos del fin de los tiempos. Y ahora a través del color igualmente se sacan 2 sacrificios, ya sea el de Juan el Bautista y Yahushua, o el de Yahushua, el testigo como Moshe.
o el de los dos testigos. Esta palabra se puede, sería kal, kal, que es todo, significa todo. Entonces sería todo lo que hay de enseñanza, de doctrina, de revelación entre los dos sacrificios, el del primero y el último. También se podría ver todos los mandamientos representados que guían o llevan al sacrificio de Mashiach, a la cruz. Y esta es una kaf, que es corona, trono, reino, una palma de la mano. Como sabemos, en la cruz fue clavada la palma de la mano, las manos de Mashiach, porque fue en las muñecas. El buen pastor, Yahushua dijo: yo soy la puerta del buen pastor. Y eso significa primero y último. Primero vino como puerta, el último vino como buen pastor. Entonces aquí sería como en la cruz fue clavado las manos de Mashiach, y después el buen pastor tendría que venir por los últimos a sellarlos y ser sacrificado. Y el valor numérico es 850. Dicen aquí: los tzitzit son los hilos que penden de las cuatro puntas de las vestimentas. La condición de que uno de tales hilos debía ser... eso ya lo había leído. ¿Hasta dónde vamos a ver? Se perdió la tradición de la tonalidad exacta y la forma de la preparación de dicha coloración. En la actualidad todos los hilos de tzitzit son de color blanco. En sentido figurado, vea. Entonces todos los ortodoxos usando tzitzit de color blanco, cuando la escritura dice tendrán color azul, ahí lo están rompiendo. Por más que anden eso colgando, de nada les está sirviendo. Si es que nos vamos a hacer ortodoxos, me explico, si es que vamos a ser ortodoxos con respecto a letra, hagamos las cosas como son. Pero si no se puede, ¿qué se va a hacer? Y eso indica que el entendimiento es espiritual. Y eso que hablaba el hermano es clave, despojándonos del viejo hombre como si fuera una ropa, para vestirnos de Mashiach. Y en esa vestimenta viene el tzitzit y todo. Decía después: en sentido figurado, explican los maestros de la sabiduría interior de la Torá, el azul representa la resistencia, el servicio celestial del rechazo de lo negativo. Por el contrario, el blanco representa la paz, la armonía, y con ello el servicio celestial de realzar lo positivo. De esto derivamos que en estos tiempos nuestro servicio celestial debe concentrarse fundamentalmente en la realización de actos de bien por doquier. Entonces, la excusa que ponen es que hoy en día usan solo blanco porque solo se deben enfocar en lo positivo, y el azul representa rechazar lo negativo. Pero si solo se enfocan en lo positivo y no rechazan lo negativo, terminan en lo negativo, puesto que no van a poder separar lo bueno de lo malo, por ejemplo. Después también hay otro comentario, dice: cuando miren, recordarán los mandamientos de Yahweh y se cumplirán, y así no irán tras los deseos de su corazón y de sus ojos. El verso antepone el deseo del corazón al de los ojos, cuando el orden natural es a la inversa: primero los ojos ven y luego el corazón desea. ¿Por qué entonces insiste en invertir el orden? Más bien el verso procura indicar que el mismísimo acto de ver algo, el acto de ver una imagen que por casualidad se presenta ante los ojos, depende de nuestras emociones. Una persona no se verá impedida a ver algo a menos que su corazón sienta atracción por ello. En una primera etapa se trata de una atracción inconsciente, que en definitiva es la causa real que induce a los ojos a ver lo que debería. Lo que no deberían. En una primera etapa se trata de una atracción inconsciente, que en definitiva es la causa real que induce a los ojos a ver lo que no deberían. Y luego en una segunda etapa, después de que los ojos fueron impelidos a ver lo prohibido, el corazón lo desea en forma consciente y manifiesta. De ahí lo que Yahushua habla de que el hombre puede pecar con los ojos, ¿verdad? Si desea a la mujer en su corazón después de verla. También de ahí, ¿verdad? Lo que le decían a usted de que ¿cuánto era un minuto? Sí. Que la primera mirada podía durar un minuto, entonces le decían a Joel, entonces vea bien, vean qué descaro. Y eso es a lo que llevan los mandamientos de hombre, que la persona dice: ok, lo que quiero es cumplirlo, no por la sabiduría que hay en el mandamiento, no por la purificación que pueda traer al alma el cumplirlo,
quiero cumplirlo como me diga el Talmud para poder llevarme un poquitito de esos deseos de lujuria. Entonces, muchos en el judaísmo, imagino que algunos no lo verá así, pero como dice el hermano que trabaja con ellos, le dijeron que la primera mirada puede ser 1 minuto. No, ¿verdad? No debería ser así. Apenas usted se dé cuenta que está viendo algo que no debería quitar la mirada. Y como dice aquí, y es una realidad, ya el corazón, por lo que uno haya dejado entrar, por lo que uno haya, las imágenes, pensamientos y demás que haya dejado entrar en el pasado, en el pecado y demás, ya está con una inclinación a andar buscando X cosas, entonces vuelve a ver solo, o sea, hace que los ojos vuelvan a ver, el corazón dice, aquí hay algo, vuelva a ver, pero ahí, digamos, algo muy normal con los hombres son, ¿verdad?, volver a ver una mujer. Entonces los ojos vuelven a ver, cuando se da cuenta de lo que está viendo, que no debería verlo, es ahí donde inmediatamente debería quitar la mirada. Eso es lo que dice Yahushua. Si por sus ojos se va a perder, entonces sáquese el ojo. No puedo. Obviamente ahí Yahushua no está diciendo, que es parte de lo que hablamos ahora también con cosas como el tzitzit. Yahushua no está diciendo vaya y mutílese. Está diciendo, le sería mejor, haga como si no tiene ojos cuando usted ve algo que no debe agarrar, que no es para usted, que no debe estar viendo, que le puede traer deseos a la carne que no deberían estar ahí en su corazón. Entonces, decía, esos serán los tzitzit de ustedes, y cuando los miren, lo veo del hebreo, y serán para ustedes por tzitzit. Y serán para ustedes por tzitzit. Con solo decir eso, se podría decir que no se está refiriendo únicamente a algo literal de la ropa, sino que les está diciendo, esas cosas que colgarán de sus esquinas les servirán de tzitzit, como si hubiese un tzitzit más elevado. ¿Sí me explico? Que sería el tzitzit que debemos tener en el alma, vuelvo y repito. Pero le está diciendo, ahora se van a poner en las esquinas esto y esto, y les van a servir de tzitzit, como representación de algo más elevado. Si no, no lo diría así, utilizaría otra palabra. Ajá, exacto. Que es también parte de lo que habla Pablo de los rudimentos y otro montón de cosas que en realidad no sirven para arreglar el alma, son solo para los ojos y que dan una apariencia de sabiduría y de sabiduría, porque llevan un fuerte trato del cuerpo, de piedad, que hacen a la gente pensar que son muy piadosas las personas que lo hacen, pero es por pura apariencia, en realidad no ayudan al alma a crecer. Entonces decía acá, y los verán ustedes, y se recordarán ustedes de todos los misbot de Yahweh, y los harán, y no, dice Taturu, y no espiarán, estoy leyéndolo literal, y no espiarán detrás de los corazones de ustedes y detrás de sus ojos. No se irán de espías tras su corazón y tras sus ojos. Vean cómo aquí menciona espiar después de los 10 espías que vieron la tierra, dieron un mal testimonio, fueron condenados y el pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto por eso. Entonces ahora Yahweh está diciendo, pónganse tzitzit para que se acuerden y no vayan a espiar tras su corazón y sus ojos, como diciendo, para que se vuelvan a ver, se acuerden de todo lo que ha pasado y no caigan en lo mismo que los espías, no caigan en lo mismo que los que fueron a espiar y después los otros que hicieron caso a los espías, porque no recordaron los mandamientos de Yahweh, no recordaron los milagros de Yahweh que hizo por ellos, sino que se dejaron llevar a través de lo que dijeron los espías, que fueron a ver la tierra y pusieron en sus corazones algo falso, algo negativo. Entonces utiliza lo de espiar, repito, entonces conecta esto con lo de los espías del capítulo anterior. Y también vean que particular que de los 12, solo 2 espías dijeron la verdad. Y aquí está mencionando el corazón y los ojos. Son 2 espías del cuerpo. Entonces, cuando el corazón y los ojos, como Caleb y Yahushua, ven a los mandamientos de Yahweh, se cumplen, se hace la voluntad de Yahweh como Caleb y Yahushua lo hicieron. Pero si no se tiene eso,
se van de espías malos, por decirlo así. Y me refiero si no se tiene el deseo y el amor para cumplir los mandamientos de Yahweh a través de lo que nos revela Yahushua en su espíritu. Y también eso de espías, ¿verdad? Como el hecho de cómo usa mucha gente los ojos, buscando ver, o sea, mucha gente que se considera espía, la vecina. Y ya en el corazón está diciendo, ahora qué le voy a decir a la otra vecina. Espere para que vea, espere que este chisme se le va a gustar. Y otro montón de formas en las que eso también sucede. Entonces decía, tras el corazón de ustedes, porque recuerden, ¿verdad? La inclinación al mal está en el corazón, y es por la inclinación al mal que uno termina desviando los ojos a donde no debe. Pero como decía ahí, la primer desviación de los ojos es por esa inclinación al mal, pero es la inconsciente, ¿verdad? Porque la escritura dice que los ojos no se cansan de ver. Entonces los ojos vuelven a ver inconscientemente por ya la inclinación al mal del corazón. Ahí es donde uno tiene que poner un alto y quitar los ojos para que el corazón no se llene de más cosas negativas. Y detrás de sus ojos, para que no se desvíen tras ellos. No, ahí agregué un no, perdón. Sus ojos ante los cuales se desvían ustedes. Sí, Zonim se puede conectar con prostituta y por ende con la apostasía, ¿verdad? La apostasía es irse tras el espíritu de la gran ramera y el espíritu de error, la madre falsa y el hijo falso, espíritu de la gran ramera, espíritu de error. Entonces la apostasía hace que la gente se desvíe, se salga del camino y vaya hacia algo que no es. Esta es la palabra que se está utilizando aquí, que repito, se podría ver como un sinónimo de apostasía y por ende se conecta con nuestro tiempo. La importancia de conocer la escritura, de estudiarla para que cuando uno le pregunte qué es lo que cree, lo pueda defender. Cuando le digan, ¿y usted por qué cree esto, esto, esto? Por esto, esto y esto. Y la persona. También eso de, para que no se vayan tras el corazón y tras los ojos, tras los cuales ustedes se prostituyen, es como en el fin de los tiempos, cuando se ha recibido por la apostasía la doctrina de la gran ramera y la gente se deja llevar por el corazón, como dicen, siga el corazón, siga lo que le diga a su corazón, y por los ojos, por las apariencias. Entonces, primero por la opinión del corazón, no, yo creo que los mandamientos deben ser así, no, yo creo que ya están abolidos, no, yo creo que a la Virgen hay que adorarla. Todas esas cosas, opiniones del corazón, no, yo opino que el nombre no importa. Entonces, opiniones del corazón y después juzgar por las apariencias. Yo creo que esa persona es apartada, ¿por qué? Porque vea qué lindo anda vestido, vea qué pelo más acomodado, vea los ojos como los hace. ¿Verdad? Puro, ¿verdad? Como ven al Papa y lo ven como un hombre súper humilde y dicen, ay, ese hombre debe ser súper bueno. Entonces, por las apariencias y las opiniones del corazón se dejan llevar. Entonces, primero, repito, está el corazón, porque el solo tener el corazón torcido, opiniones diferentes a las de Yahweh, hace que la persona justifique sus pecados, se excuse en lo malo que hace. Sí, hice eso, pero yo no soy tan malo como ese otro. Sí, hice eso, pero es que se lo merecía. Entonces, sí, hice el pecado, pero todo el mundo, como dicen, ¿verdad? No hay hombre perfecto. Y ya lo empiezan a meter a uno en el problema cuando, ¿verdad? Es como la persona, no, usted también es un pecador, entonces yo me salvo. Y pues yo me arrepentí, usted no. Ya eso lo cambia todo, entre otro montón de cosas, ¿verdad? El punto es que no quieren arrepentirse, les vale, se justifican a sí mismos, se excusan y todo por la opinión del corazón, la inclinación al mal que está en el corazón. Y eso los lleva después a que los ojos juzguen por las apariencias. Entonces, por eso pone el corazón primero, además de la explicación que dijimos ahora, corazón primero y después ojos. Se inclina el corazón, entran opiniones que no son, entonces empieza a juzgar según apariencias. Se vuelve algo de las apariencias, tristemente. La gente dice, no, yo lo que quiero es dar la apariencia de que, o sea, no lo dice abiertamente, su corazón. Yo quiero dar la apariencia de ser puro o santo, como dicen ellos.
no hacer todo el trabajo que conlleva. Entonces me pongo así y ya todo el mundo me da un beso en la mano. En vez de soy quien soy, y me enfoco en el interior, en el corazón, en hacer buenas obras, amar al prójimo. Entonces decía, así no irán tras su corazón y tras sus ojos, en pos de los cuales ustedes se desvían. Como mencioné, primero menciona corazón, después ojos, porque dependiendo de el corazón engañoso, si la persona está siguiendo el corazón engañoso en vez de sujetarlo a Yahweh, entonces van a haber opiniones diferentes a las de Yahweh, porque no se llena de la escritura, y ese corazón engañoso lo va a desviar para que se deje llevar por los ojos. Entonces una cosa está, por ejemplo, como he mencionado y ahora lo dije, la opinión de el nombre no importa, entre otro montón de cosas, todas las cosas que la persona dice, no, eso no es para tanto, no, se lo hice porque se lo merecía, la venganza, ¿verdad? Y todo eso. Y por esas opiniones después se dejan llevar por las apariencias, por lo que ven los ojos. Entonces juzgan a alguien por cómo anda vestido, por el carro en el que anda, por la casa en la que vive. Lo juzgan no por sus obras, no por si su boca está llena de palabras de la escritura del Padre, sino lo juzgan por cómo se ve, repito, si tiene plata o si no se ve muy atractivo, que digamos, etcétera, etcétera. Y por eso de hecho el mismo Mesías vino feo, ¿verdad? La escritura dijo que él vino sin atractivo alguno, para que lo siguieran por sus palabras, no por su apariencia. Eso aparece en Isaías 53. Entonces se dejan llevar por el corazón engañoso, la inclinación al mal del corazón, meten sus propias opiniones y se desvían de Yahweh por sus propias opiniones en vez de buscar en la escritura lo que dice. Y se dejan llevar por sus ojos, las apariencias, se dejan llevar por las apariencias en vez de ver las obras. Por sus frutos los conoceréis, dice Yahweh, no por cómo se vean. Y también, como decía ahora, las ovejas oyen la voz del buen pastor y lo reconocen. No dice ven al buen pastor y lo reconocen. Entonces no es por los ojos, no es por el corazón, es por la prédica, por los frutos. Y de sus ojos en pos de los cuales ustedes se desvían. Así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos y estarán apartados al Elohim de ustedes. Así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos y estarán apartados al Elohim de ustedes. Así, ¿verdad? Antes de Yahushua, antes de la Ruach HaKodesh que se dio en Shavuot, así se acordarán con algo físico, literal, porque en su corazón no estaba escrita la Torah. Como una vez que recibimos a Yahushua, Yahweh nos cambia a través del espíritu de Yahushua el corazón de carne por el corazón de piedra por uno de carne. Aquí al hombre que rompió el Shabbat lo mataron con piedras porque tenía un corazón de piedra, y ellos mismos también. Pero Yahushua nos da un corazón de carne en el cual está escrita la Torah, cubiertos de la unción de la Ruach HaKodesh que nos recuerda todas las cosas. Entonces, en el tiempo antes de Mashiach, cuando todo era externo según la carne y la letra, así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos, al ver algo que guinda de la ropa. Pero después viene donde dice Yahweh, despojaos del viejo hombre y vestidos de Mashiach. Pocas palabras, nos vestimos de Mashiach, tenemos el corazón de carne con los mandamientos y el espíritu que nos recuerda todas las cosas. Así se acordarán y cumplirán todos mis mandamientos y estarán apartados al Elohim de ustedes. Verso 41. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes. Como decía ahora, ¿verdad? Tenemos la palabra tzitzit, que es como el justo que fue colgado, clavado en sus manos y cumplió los mandamientos. Y el justo que viene en el fin como el último a sellar a los 144,000. Primero y último. Y vean cómo después de hablar de los tzitzit que representan el sacrificio del primero, el sacrificio del último, incluso la palabra que vimos ahora, Teheilet, recuerdan, el azul, se veía como el sacrificio del primero y el sacrificio del último, porque empieza con una tav, termina con una tav, una cruz al principio y una cruz al final. Sacrificio del primero y el último. Entonces, tanto los tzitzit
como el color que se tenía que poner a los tzitzit se conectan con la venida del primero y el último para ser sacrificados. Y vean como después dice, yo soy Yahweh Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes, lo repite porque esto representa los tzitzit y el color tejeilet, primero y último. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes, como cuando dijo Eye Asher Eye, cada Eye yo seré, con un yo soy Yahweh Elohim de ustedes. Y recuerden que yo soy Yahweh Elohim de ustedes es como empieza el primer mandamiento. Entonces ahí está repitiendo el mandamiento para recordárselos, conectándolo con lo de los tzitzit. Y también haciendo, bueno, eso se recuerdan, es como un pacto. Dice aquí, los saqué de Egipto, es un paréntesis. Los saqué de Egipto con la condición de que ustedes me reconozcan como Elohim y cumplan mis mandamientos. Por eso lo dice de esta manera. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes, recordándoles el mandamiento que les dijo en el monte Sinaí, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. O sea, los redimí de Egipto, estaban esclavizados en Egipto, los saqué para ser su Elohim. Entonces tiene que cumplir los mandamientos. No los saqué para nada, no los saqué por nada. Se pudieron quedar en Egipto esclavizados, pero yo los saqué. Ahora tienen que cumplir los mandamientos de Yahweh. Hay una obligación, una responsabilidad por el hecho de que Yahweh nos sacó de la esclavitud. Así como ahora en nuestro tiempo Yahweh nos saca de la esclavitud a la mentira, al pecado. Y por eso debemos cumplir sus mandamientos. Nos liberó de la ley que nos condena para ser siervos de la ley de misericordia, la ley del favor que dio Yahushua. Entonces, yo soy Yahweh Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes, mostrando la obligación que tenían ahora para cumplir los mandamientos. Yo soy Yahweh Elohim de ustedes. Lo repite por primero y último. También vean qué particular. Dice, yo soy Elohim de ustedes. Yahweh Elohim de ustedes sería el primero. Y dice que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Después de que sacó Yahweh al pueblo de Egipto, después de sacrificar al cordero. Entonces, yo soy Yahweh Elohim de ustedes, que los saqué de Egipto, como el cordero Mashiach que murió para sacarnos de la esclavitud al pecado, para ser Elohim nuestro a través de Mashiach, Yahweh. Después dice, yo soy Yahweh Elohim de ustedes, una última vez. Ani Yahweh Eloheihem, que se refiere al último. Aquí hay un paréntesis, bueno, un comentario, dice, los tzitzit son los hilos que penden de las 4 puntas de las vestimentas, constan de 8 hilos y 5 nudos. Por otra parte, la suma de los valores numéricos de las letras de la palabra tzitzit en hebreo es 600, y al sumar las 3 cifras relacionadas con el tzitzit, obtenemos como resultado 613, que es el total de preceptos contenidos en el acervo de la Torah. Por eso el verso asegura que al observar los tzitzit uno recuerda los preceptos, pues ahí están ellos representados. Con respecto a este verso, creo que ahora sí hay un comentario, espero no estar otra vez inventándolo. Dice, cuando dice la primera vez yo soy Yahweh, está haciendo alusión a que Él es fiel para dar recompensa. Y cuando dice su Elohim, es fiel para dar el pago. Porque recuerden que el nombre Yahweh se refiere al Todopoderoso sentado en el trono de misericordia. Por eso en el nombre de Yahushua estaba el nombre Yahweh. Dijo Yahushua, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibes. Cuando uno venga en su propio nombre, a Él van a recibir. El nombre Yahweh está conectado con la misericordia, por eso estaba en el nombre del primero, Yahushua. El nombre Elohim está conectado con juicio. Por eso dice, yo soy Yahweh, que doy recompensa al justo. Su Elohim, que le doy pago al impío. ¿Verdad? Que hago justicia, básicamente. Dice después, quien lo sacó de Egipto con la condición, dicen, con esta condición los redimí, que ustedes acepten mis decretos. A eso se refería con lo que dijo, que los saqué de Egipto. Después dice, la segunda vez que dice yo soy Yahweh Elohim de ustedes, porque esto se repite, para que Israel no diga, ¿por qué el omnipresente dice que tenemos que hacer los mandamientos? ¿No era para cumplirlos y tener recompensa por ellos? Entonces no los haremos y no tomaremos la recompensa. Elohim responde, yo soy Yahweh su Elohim, lo cual implica, yo soy su rey, sin importar de su
consentimiento. Y por eso está escrito en otro verso de la escritura, en Ezequiel 20:33, si yo no reino sobre ustedes, etcétera, etcétera, con una mano fuerte, si no reinaré sobre ustedes con una mano fuerte. Básicamente estaba prometiendo que eventualmente Yahweh va a reinar sobre todos con mano fuerte, como bueno, por ejemplo, en lo que respecta al último que viene con vara de hierro. Entonces repite, yo soy Yahweh su Elohim 2 veces, la última lo cierra con eso, como diciendo, para que después no digan que no hacen los mandamientos porque no quieren una recompensa. O sea, para que la gente no llegara a pensar que los mandamientos solo se cumplen para recibir recompensa, ¿verdad? Hay dos tipos de personas: los que cumplen los mandamientos porque no se quieren ir al infierno y porque quieren algo grande en la otra vida, mientras que hay otros que cumplen los mandamientos por querer complacer a Yahweh y porque reconocen que Él es Elohim, es el poderoso, y por ende hay que hacerle caso. Punto. La recompensa es un extra, porque ya con solo regalarnos la vida eterna es más que suficiente. Bendito Yahweh por la recompensa también. No vamos a decir que, ¿verdad?, estamos luchando, como dice Pablo, en la carrera para llegar de primeros y obtener la corona de vida, entre otras cosas. Pero Yahweh repite, yo soy Yahweh, su Elohim, para que no piensen que los mandamientos son si quieren. No, yo soy su Elohim y por ende los hacen. Así como un rey manda y punto, sin importar si la gente lo quiere ver como rey o no, es el rey. Entonces, por si dijesen, no cumpliremos los mandamientos y así no tomamos la recompensa, Elohim le responde, yo soy Yahweh, el Elohim de ustedes, lo cual implica, yo soy el rey, sin importar su consentimiento. También dice, alternativamente, ¿por qué se menciona el éxodo de Egipto? Dice, yo soy el que discerní en Egipto durante la última plaga entre quién era primogénito y quién no. De la misma manera, yo soy el que en el futuro discernirá el pago exacto para cada persona en el juicio, básicamente. Vean lo que ponen aquí curiosamente. Dice, yo soy el que discernirá el pago exacto para aquel que pone un tinte azul que viene de un árbol y dice que viene de un tejeilet. Entonces está diciendo que él va a castigar a alguien que hiciera el tzitzit del color azul con una sustancia que no fuese la que Yahweh mandó. Pero eso es lo que ellos están diciendo que hacen hoy en día. Ni siquiera le ponen color. Y los que le ponen color lo ponen de otra cosa, por si algo, porque sí los venden con color también. Aquí ponen, ¿por qué se puso este verso, estos versos, este mandamiento a la par de el hombre que estaba juntando madera? Para decir que el Shabbat, el que rompe el Shabbat es como uno que adora ídolos. Por eso se habló de cómo pagar por pecado de idolatría, y después se habla del hombre que levantó madera en Shabbat. El idólatra no va a poder entrar al Shabbat milenial. Por eso la conexión entre el hombre que estaba levantando leña en Shabbat, que también curiosamente no me extrañaría que haya una opinión por ahí, bueno, no, porque recuerden que la opinión que pusieron aquí el Midrash era de que él estaba haciéndolo todo por amor al pueblo, pero no me extrañaría si él era pecador, si estaba rechazando el Shabbat de Yahweh, quizá era porque no estaba con Yahweh. Y como sabemos, una de las cosas para las que la leña se utilizaba era para hacer ídolos. Yahweh reclama, hacen el ídolo y después usan el resto para para cocinar. Entonces, qué particular la conexión entre el que estaba levantando madera en Shabbat con idolatría, así como el idólatra no va a poder entrar al Shabbat porque lo rompe con los ídolos de madera que tenía. También hablan de que el Shabbat es un mandamiento tan importante como el resto de mandamientos sumados. Y en parte por eso es que los judíos, ¿verdad?, lo veían, casi que adoraban el Shabbat, y Yahushua les tiene que explicar, no, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y lo toman de un verso de la escritura. Vamos a ver un segundo.
en Ezra, en realidad Nehemías, pero lo llaman Ezra también por el estar entre los escritos. Dice, y descendiste en el monte Sinaí, y hablaste desde los cielos, y diste leyes y doctrinas, y nos hiciste saber los Shabbatot de tu pureza. Entonces el hecho de que dice leyes y doctrinas, y nos revelaste el Shabbat, lo toman como que el Shabbat es igual de importante que las leyes y las doctrinas, juntas, que por eso lo puso separado. Ahí también se podría tomar el hecho de que en ese orden dio todo. Leyes, después con Yahushua la doctrina, y después viene el Shabbat milenial en el fin de los tiempos. Las 8 tiras de los tzitzit corresponden a los 8 días que Israel esperó desde que se fueron de Egipto hasta que cantaron la canción en el mar de juncos. 8 días lo que esperaron desde que salieron de Egipto hasta estar cantando la canción del otro lado del mar. Por eso 8 tiras en el tzitzit. Vean qué importante esto, porque cuando se dé el segundo éxodo va a ser en Sukkot, 7 días, y después viene el octavo, o sea 8 días, Sukkot y Shemini Atzeret, esperando en las montañas después del segundo éxodo para ser cosechados y llevados a cantar la canción del Cordero y de Moshe encima del firmamento, como aparece en Apocalipsis 15. ¿Sí me explico? Entonces vean cómo esto sale en judíos que no creen en Mashiach, pero vean cómo se conecta con Apocalipsis y lo que va a pasar. 8 días del segundo éxodo, desde que salen hasta que cantan la canción sobre el firmamento en Apocalipsis 15. Así como aquí, desde que salieron de Egipto hasta que cantaron la canción del otro lado del mar de juncos, o mar rojo, cuando cantaron la canción de Moshe en Éxodo 15. Espero haya quedado claro. Romanos 8, 2. Voy a leer 1. Ahora pues ninguna condenación, oigan esto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Yahushua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la Ruach. El que anda conforme a la carne necesita algo exterior de tela que le acuerde. El que anda conforme al Espíritu tiene el Espíritu para que le recuerde. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach y Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Mashiach y Yahushua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Poderosísimo. Para que la justicia de la ley, o sea, la parte positiva de la ley, la vida eterna, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También en Juan 16, bueno, dependiendo de la traducción, pero lo leo así aquí en esta, 13. Pero cuando venga la Ruach Haemet, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice en Juan 14, 26, pero el Consolador, la Ruach HaKodesh, o Consoladora, ¿verdad? En ese caso, la Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, pero la gente dice que no importa el nombre, pero entonces no pueden tener el Espíritu si no tienen el nombre. A quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Siendo Yahushua la palabra, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué son los tzitzit? Para que nos recuerden los mandamientos. Ahora el Espíritu nos recuerda los mandamientos, que es todo lo que Yahushua ha dicho, puesto que Él es la palabra. En hebreo, bueno, tzitz, que significa, bueno, lo traducen como flor, cosa que brilla, ala, pluma, y dicen significado misterioso. Y tzitz viene de tzutz, que si es algo que brilla
algo que florece, ¿verdad? Puesto que florecía, por decirlo así, de las esquinas, y brilla en el sentido de que debía llamar la atención para que uno recordase los mandamientos. Así como aparece aquí, Tzitzit solo aparece 2 veces en Números y 1 vez en Ezequiel 8:3, que dice: aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Ahí dice por los tzitzit de mi cabeza. Y la Ruach me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén. El ángel tocó los tzitzit y en espíritu fue. Y vea cómo dice: y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y si fue el espíritu, ¿verdad? Posiblemente fue en espíritu. Similar a como menciona Paulus, que no sabía si fue en espíritu o en carne. Eso significa, o sea, imagínense que es sorprendente que uno lo lleven sin cuerpo y que uno sienta que anda con el cuerpo. O sea, que diga, no sé, no veo la diferencia entre estar en el cuerpo y estar en el cuerpo.